Hola barberos y futuros barberos, bienvenido a nuestro canal Vida de Barbero. Sí, en esta nueva oportunidad le traemos estas dos navajas. Veremos cuál de las dos es mejor. Esta es la portanavaja normal, la que todo el mundo conoce y la mayoría de los barberos usan. Y esta es la navaja curva. La estaremos probando y usando, sacando un corte o un cerquillo y veremos cuál de las dos es mejor. Así que quédate que empezamos. Y aquí estamos, amigo, haremos una patilla finita con esta navaja. Con este portanavaja normal se usa mucho las puntas, así que hay que tener mucha precaución y cuidado para no cortar al cliente. Miren aquí el ejemplo que le digo, se usa mucho la punta de esta navaja. Así que al usar esta navaja hay que tener mucho cuidado y precaución para no afincarla mucho y no cortar al cliente. Esta navaja no es que es tan complicada de usarla, ya que esta es la que usamos todo cuando estamos aprendiendo. Ahora es el turno de la navaja en curva casera. Pero antes, sé que este video te está gustando, así que déjame tu me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Ok amigos, sigamos con la navaja en curva casera. Pues como pueden apreciar, esta no es como la navaja normal. Con esta no se usa solo las puntas, esta se usa completa. Gracias a su forma en curva es mucho más fácil hacer la forma a la patilla. Muchos tendrán curiosidad o se estarán preguntando que qué hojilla usa o cuál gilet usa. Pues quédate que más adelante te estaré mostrando cuál hojilla usa y cómo se le coloca, porque será algo muy extraño y muy interesante para muchos. Y aquí estamos, amigos, nuevamente con la navaja normal. Estaremos limpiando toda la parte de atrás de la oreja con mucho cuidado y precaución, ya que aquí es muy peligroso y suele pasar herir al cliente. Observemos aquí nuevamente cómo se usa la punta de esta navaja. Hay que tener mucho cuidado con esta navaja. Eso no quiere decir que es la peor navaja del mundo, ya que con esta navaja es la que todos nosotros aprendimos y es la que mayormente usan los barberos. Ahora nuevamente es el turno de la navaja en curva. Estaremos limpiando la parte de atrás de la oreja. Veamos aquí nuevamente cómo se usa toda la navaja completa. Y no solo la punta como se usa con la navaja normal. Pues sí, amigo, como ven, esta navaja curva es la mejor de todas. Desde que usé esta, más nunca usé la otra. Esta es más cómoda, más sencilla, mucho más fácil de usar. Así que tienen que hacer todo lo posible por tener una de estas, ya que es la mejor de todas. Obviamente que para mí, el día que ustedes usen una de estas será la mejor para ustedes. Sí amigo, ahora le mostraré cómo se le pone la hojilla a esta navaja curva. En este caso es una cuchilla o hojilla como cualquier otra. Le quitamos el papel de la hojilla. Luego le quitamos esta parte a la hojilla. Después de esto metemos la hojilla en el portanavaja curva. Y la hojilla cogerá su forma curva. Y así como vieron, fácil y sencillo fue colocarle esta cuchilla a la navaja curva. Espero que te haya gustado nuestro video, así que por aquí te dejo el botón de suscribirte y más videos de nuestro canal. Muchas gracias.